cosas en las que creemos, cosas que practicamos, y necesitamos nosotros poder tener un fundamento bíblico del por qué creemos lo que creemos o por qué realizamos las prácticas que realizamos, ¿sí? Esa es la importancia. Hay muchísimas religiones en el mundo, pero ¿cómo saber que nosotros estamos en un lugar donde se nos está enseñando la palabra correctamente? Dice la palabra en Tito 2:1. Pásale a la siguiente, hijo. Pablo le escribe esta carta a Tito, un pastor, y Pablo lo exhorta y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿El micrófono? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, quiere decir, si la palabra nos habla de que hay una sana doctrina, ¿verdad? Entonces también nos quiere decir eso, que hay una doctrina de error. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios es practicar esa sana doctrina y no caer en errores que puedan desviar a las personas. Porque aquí, desde el púlpito, ¿sí?, se tiene un poder. ¿Y se tiene un poder para qué? Para enseñar la palabra. Pero si yo la enseño mal, yo voy a desviar la vida de todos ustedes, ¿sí? Y Dios me va a pedir cuentas. Pero si yo enseño lo que realmente dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene, ¿sí? Al poder estar nosotros aquí reunidos aprendiendo el evangelio. Entonces, porque cualquier persona puede enseñar, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de discernir si nos está enseñando bien o nos está enseñando mal. Y lo único que nos da a nosotros esa capacidad de discernir es conocer la palabra, ¿sí?, y tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Es lo único que nos va a dar ese discernimiento. En la carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, Pablo era maestro, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y Pablo pastoreaba a estos otros pastores más jóvenes, a Tito y a Timoteo. Y Pablo les está diciendo, bueno, yo ya les enseñé, ahora ustedes también enseñen a otros. Y esa es la ley en nuestra vida cristiana. Ahorita, por ejemplo, yo les estoy enseñando, pero no para que ustedes se engorden de conocimiento. Es para que cuando ustedes tengan la oportunidad, vayan y también enseñen a otros. ¿A quiénes? Tanto a los que son convertidos, ¿verdad? Porque en algún momento todos ustedes van a tener la oportunidad de servir y de enseñar, ya sea a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los varones, y necesitan tener esas herramientas. O en cualquier otro momento van a tener la oportunidad de enseñarle a personas que son inconversas y necesitan saber del porqué de la fe que nosotros seguimos. Y sobre todo, ¿verdad?, principalmente en nuestras casas. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad ante Dios de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a nuestra familia la palabra de Dios. Ese es nuestro primer ministerio. Entonces, sea que usted sirva o sea que usted no sirva en la congregación, usted tiene la obligación, ¿sí?, de conocer perfectamente la palabra del Señor para que usted pueda exponerla con claridad y no desviar a otros. Porque la palabra dice que de toda palabra que nosotros digamos, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído? El Señor nos va a pedir cuentas de lo que hagamos, de lo que digamos. Y aún de lo que omitimos. Porque cuando nosotros enseñamos la palabra, nuestra obligación como pastores, como maestros, es enseñar toda la palabra, no nada más lo que usted quiera escuchar, no nada más lo que a usted le gusta escuchar. Nuestra obligación es enseñar toda la palabra. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ¿verdad? A mí Dios no me va a demandar la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque yo cumplí con mi obligación de enseñarles
todo el consejo de la palabra. ¿Sí? No es mi, ahora sí que de mi incumbencia, ¿verdad? Si a usted le agrada o no le agrada lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice y punto. Yo lo tengo que decir, aunque eso sea agradable para sus oídos o no. Porque ya sabemos que siempre la palabra va a llevar un propósito, ¿verdad? Y algunos a lo mejor esa palabra va a ser para instrucción, pero para otros esa misma palabra va a ser para corrección, ¿verdad? Para otros esa misma palabra va a ser para exhortación, pero siempre la palabra va a cumplir su propósito en la vida del creyente. Amén. Ahora, la siguiente. En el mundo existen más de 43,000 denominaciones. En el mundo existen más de 43,000 denominaciones. Nada más basta con que usted mire a su alrededor y usted se va a dar cuenta, ¿no? Ahora, si por ejemplo hablamos de denominaciones cristianas evangélicas, ¿cuáles conocen ustedes? Pentecostal, Bautista, Reformado, Anglicanos. ¿Cuál más? Judaizantes, católicos, Luteranos, ¿verdad? testigos de Jehová, la luz del mundo. Muchos. Y no más dentro de las cristianas evangélicas como tal, hay muchísimas. Ahora imagínense si nos vamos a todo lo que son pues todas las creencias en el mundo. Budistas, hinduistas, Hare Krishna, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que diferencia a una religión o a una creencia de otra? Uno, su doctrina. Ahorita vamos a ver qué es eso. 2, sus credos. 3, su sistema de gobierno. 4, sus tradiciones. En eso se diferencia. Hay creencias como la cristiana, ¿sí? Donde nuestra única norma de fe y conducta es ¿qué? La palabra de Dios. Pero nosotros vamos a ver otras religiones en el mundo donde la norma de fe es, por ejemplo, lo que está estipulado en los escritos del Papa, ¿no? Muy aparte de lo que dice la Biblia, ¿no? O lo que dijo el profeta fulanito de tal, ¿no? Como en el caso de los mormones, de los adventistas, ¿no? No se guían solamente en la palabra, sino en lo que han dicho los profetas, los fundadores de esa creencia. Entonces, esa es nuestra diferencia, que nosotros no nos guiamos por lo que diga ningún profeta, no nos guiamos por lo que diga ningún ser humano en esta tierra, solamente por lo que dice la palabra de Dios. Y esa es una gran diferencia. Si, por ejemplo, y solamente por poner un ejemplo, vemos las creencias de la religión católica romana, que es la que más adeptos tiene alrededor del mundo. La siguiente, hijo. El catolicismo romano, por ejemplo, basa su fe en la Biblia, sí, pero bueno, los que ya estuvieron en las clases de doctrina de las escrituras, vieron que, por ejemplo, la Biblia de ellos tiene más libros que la Biblia de nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? A ver si se acuerdan. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante? Porque vienen incluidos los libros apócrifos. Exactamente, porque vienen incluidos los libros apócrifos, ¿verdad? Que ya habíamos visto que esos libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo, por eso se llaman así. Entonces, de entrada, ¿verdad? Esa Biblia que ellos usan, pues ya tiene incluida palabras que no son de Dios, son de hombre, porque son libros apócrifos, ¿sí? También los católicos basan su fe en la tradición. Ellos tienen muchas tradiciones. Por ejemplo, cada día del calendario para los católicos corresponde al día de un santo.
el santo patrono, no sé, de hoy 7 de enero, quién sabe quién será, ¿verdad? Pero seguro que en el calendario romano hay un santo hoy, porque pues todos los días ellos tienen un santo, ellos tienen un festejo, ellos tienen algo, ¿verdad? ¿Cuál otra tradición conocen que sea católica? Tradición. El 12 de diciembre. Ajá, por decir aquí en México, ¿verdad? Las festividades del 12 de diciembre, las procesiones, ¿verdad? Que hacen a los santos, el Vía Crucis, o sea, tantas cosas que hacen los católicos. Para ellos esas son sus tradiciones, ¿verdad? Y también se basan ellos por el magisterio de la iglesia. ¿Cuál es el magisterio de la iglesia católica? El Papa y los cardenales que están en el Vaticano, ¿sí? Ellos hacen unos documentos. De hecho, esos documentos están en el internet, en la página del Vaticano. Ustedes encuentran N cantidad de artículos, de normas que el mismo Papa ha establecido, ¿sí? Que no están en la Biblia. Por ejemplo, el Papa escribió hace poco, ¿verdad? Que la Iglesia Católica necesita ser incluyente, por lo tanto, se va a empezar a velar por los derechos de las parejas homosexuales. ¿Sí vieron esa noticia, verdad? Entonces, ya la Iglesia Católica, ¿verdad? Y su Papa, sus cardenales, están en aras de proteger los derechos de estas personas homosexuales, cosa que no dice la Biblia, ¿verdad? Pero si lo dice el Papa y el Papa mañana escribe un documento y dice, ya se pueden casar las personas homosexuales en las iglesias católicas, los sacerdotes lo van a hacer. Ajá. Por ejemplo, el celibato. ¿En qué parte de la Biblia dice que los sacerdotes no se pueden casar? Si supuestamente, según la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa y Pedro era casado porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la orden del celibato? Pues de un papa, ¿verdad? Que se le ocurrió que los hombres dedicados al servicio a Dios no podían tener esposas, y entonces sacó una ley, ¿verdad?, que rige a todos los sacerdotes católicos, donde decía que pues todos tenían que ser célibes, todos los sacerdotes. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo un hombre, ¿sí? Un hombre, ¿de dónde? Del Vaticano. Entonces, todas esas normas hechas por hombres que están allá en el Vaticano, que han pasado por el poder del Vaticano, para los católicos se constituyen en reglas. Ajá. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, en cuanto a creencias, la siguiente. Por mencionar algunos ejemplos, ¿sí?, de la religión tradicional, vemos el culto a las imágenes, el bautismo de infantes, la sucesión papal, la confesión de pecados, el purgatorio, que todo esto, ¿verdad?, si nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, va completamente en contra de lo que dice la Escritura, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del culto de imágenes? Que nosotros no debemos, ¿verdad?, ni siquiera hacernos imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? El bautismo es un acto público, ¿verdad?, donde yo manifiesto que he creído y he aceptado a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Un niño, un bebé, pues no tiene esa capacidad, ¿verdad?, de decidir, yo voy a seguir a Cristo. Entonces, como un bebé, un niño pequeño no tiene esa capacidad de decisión, yo no puedo bautizar a un niño. Entonces, eso va en contra de lo que la palabra enseña. La sucesión papal, no creemos en la sucesión papal porque Hebreos dice que Jesús es nuestro único sumo sacerdote. Punto, no hay otro. Ajá. No creemos en la confesión de pecados. ¿Por qué? Porque el día que Jesucristo murió en la cruz, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo,
¿sí? Y todos nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Y dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. No necesito que ningún hombre interceda por mí para que Jesús me perdone, porque el Señor dice, acércate, ¿verdad? Al trono de la gracia está libre, está abierto para que tú te acerques, ¿sí? Y el único mediador es Jesucristo. Ajá. No existe purgatorio, ¿verdad? El día que dimos la clase de el taller de teología sobre escatología, vimos, ¿verdad? Que las personas que mueren, ¿verdad? Los creyentes que mueren en Cristo van al cielo. Las personas que mueren sin Cristo en su corazón van al infierno. Punto. No hay lugar intermedio, no hay purgatorio, no existe, no va. ¿De dónde sacaron eso? Pues son ideas de hombres, ¿sí? Que millones y millones de personas, por desconocimiento de la palabra, han comprado esas ideas y viven esclavos de esas ideas, ¿sí? Pagando misas a sus muertos. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de, por ejemplo, esa que es la religión universal tradicional con la de nosotros, que es una fe protestante o evangélica? La siguiente. Creo que tengo agua. Nosotros, ¿verdad? Independientemente de la denominación a la cual un cristiano pertenezca, tenemos 5 pilares de fe, ¿sí? Que rigen a toda la creencia protestante. ¿Y cuáles son esas? Pues las 5 solas, ¿verdad? Ya les hemos enseñado sobre eso. Las 5 solas que se establecieron durante la Reforma Protestante por medio de las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Cuáles son? Solo fe. ¿Qué quiere decir solo fe, hermana Patti? Que por nuestra fe tenemos que caminar, porque todo es por fe en Jesucristo, no en lo que se ve. Que nuestra salvación es por fe, ¿verdad? Nuestra salvación no es por obras, nuestra salvación no es por comprar una misa, nuestra salvación es por la fe. ¿Y por la fe en quién? En Jesús, ¿verdad? Que es el único camino, la verdad y la vida. Solo gracia. ¿Qué quiere decir solo gracia, Nancy? Que por gracia somos salvos y no tenemos que comprar nada. Exactamente, que somos salvos por gracia. No porque alguno de nosotros hubiera hecho algo para ser merecedor de esa salvación, porque ninguno de nosotros merecía salvación. Nosotros lo único que merecíamos era la muerte, la condenación. Eso era lo que merecíamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es mala, pecadora. Sin embargo, por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Él nos salvó, ¿sí? Solo escritura. ¿Qué quiere decir solo escritura, hermana Lulú? Solamente nos debemos de regir con la palabra de Dios. Exactamente. Que la Biblia, ¿verdad? Es nuestra norma máxima de fe y conducta. Eso quiere decir solo escritura. Que nosotros no andamos por ahí leyendo a ver que los libros del profeta tal, que nada de eso. Nosotros solamente nos guiamos por las sagradas escrituras. Solo Cristo. ¿Qué quiere decir solo Cristo, hermana Ever? Que solo por Él somos salvos y Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Exactamente. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. No es la Virgen María, no es Santo Panchito, Santo Pancracio. Nadie. No es el cura de la iglesia de la esquina. Solamente Cristo es el único que salva y es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo a Dios la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Hermano Damián. Que, bueno, según la Biblia, es que
que Él mandó a su Hijo unigénito, ¿no? A morir por nosotros, ¿no? Por eso Él merece toda la gloria y la honra, ¿no? Que toda la gloria le pertenece al Señor, ¿sí? Nosotros no necesitamos que nadie venga y nos ponga la alfombra roja, ¿sí? Como no necesitamos un papamóvil, no necesitamos vivir en un Vaticano con inodoro de oro, nada de esas cosas, ¿sí? Porque el único merecedor de toda la gloria y toda la honra es Dios. Ahora, eso no quiere decir que solamente los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, son los únicos que se equivocan y que nosotros los protestantes estamos libres de toda culpa. No. Aunque seamos cristianos y aunque muchos, ¿verdad? Por ahí dicen que son cristianos y que la Biblia es su única norma de fe y conducta, aún así hay iglesias cristianas que están en errores doctrinales. La siguiente. Y eso sucede cuando nosotros distorsionamos la doctrina de Jesús y los apóstoles. Hay iglesias cristianas que practican la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Siembre, pate. Y es lo mismo que si le dijéramos a las personas, tienes que pagar una indulgencia. ¿Para qué? Para que Jesús, ¿verdad?, obre a favor de tu vida. Es lo mismo, disfrazado con otro nombre, pero es lo mismo que hacen los católicos, ¿sí? Falsos profetas que andan por ahí diciendo, y usted, ¿verdad? Sí, te dice el Señor, tú te vas a casar. No, pero es que ya yo estoy casada, ¿no? Falsos profetas, falsos milagros, ¿no? No, que ahorita le vamos a estirar el pie para que le crezca y le va a salir el puente en la planta del pie y no sé qué tanto, y hacen un show. Falsas manifestaciones guiadas por emociones. Y empieza la gente a enloquecerse, a revolcarse, a quitarse la ropa, ¿ah? O con la idea de ser inclusivos. Entonces hoy día hay congregaciones para gays, hay congregaciones exclusivas para empresarios y hasta congregaciones nudistas hay. Sin embargo, todos esos que andan distorsionando la doctrina, la sana doctrina, dicen que son cristianos. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra y no dejarnos guiar por cualquiera que ande por ahí, ¿verdad?, diciendo que es cristiano, porque puede decir que es cristiano, pero nosotros vamos a discernir si realmente lo es o no, basado en la doctrina que enseñan y en la doctrina que practican. Es la única manera de saberlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es teología? ¿Qué es teología, Caro? Ajá, la ciencia que estudia a Dios. Muy bien, el siguiente. Teología viene del griego theos, que significa Dios, ¿sí? Y logos, que significa estudio, ¿sí? Su origen es de una palabra, de palabras griegas. Theos significa Dios y logos significa estudio. Entonces, teología es el estudio razonado con respecto a Dios. ¿Podemos estudiar nosotros a Dios? ¿Podemos nosotros estudiar a Dios? Pues al menos lo que nos queda saber de él. Exactamente. Dios se ha revelado a los hombres, ¿sí? Y Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio de su palabra, por medio de su Hijo. Y lo que Él nos ha permitido saber, lo que a Él le ha placido revelarle a los hombres, eso es lo que podemos estudiar. Porque hay cosas de Dios que ni las podemos saber ni las podemos estudiar, ¿verdad? Porque ¿cómo saberlas si no están en su palabra?
Nosotros no podemos estudiar lo que la palabra no dice, ni podemos especular sobre lo que la palabra no dice, porque podemos caer en herejía, ¿cierto? Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen al Señor. Entonces, lo que a Él le ha placido revelar a los hombres, eso es lo que nosotros podemos estudiar. Según la Real Academia Española, es la ciencia que trata sobre Dios y el conocimiento que el hombre tiene de Él mediante la fe o la razón. Todos tenemos una teología. ¿Por qué? Porque todos creemos en Dios en alguna forma. Todas las personas creen en Dios, de alguna manera, ¿sí? Entonces todos tenemos algún conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento puede ser por fe, porque a mí me enseñaron así y yo creo que eso es, o puede ser por razonamiento. La teología que estudiamos a nivel de seminarios bíblicos son teologías por razonamiento. ¿Y por qué razón? Si usted, por ejemplo, va a cualquier universidad del país que tenga una facultad de teología, a usted le van a enseñar según el argumento bíblico, sí, pero también te van a enseñar según el argumento de la ciencia. Y hay muchísimas ramas que complementan la teología, ¿sí? Ahora, alguna persona puede decir, no, es que yo no necesito venir al discipulado, yo no necesito estudiar teología porque pues ya yo voy a las prédicas y con eso es suficiente. ¿Cuál será la diferencia de una persona que aprende porque pues los domingos viene y escucha la prédica o los viernes viene a la oración y escucha la prédica a una persona que estudia teología sistemática como tal? Es un aprendizaje fundamentado, ¿no? Es un aprendizaje en orden. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, ustedes vienen al culto y por ejemplo hoy se predicó sobre que Adán y Eva pecaron, ¿no? Por ejemplo, sobre que Adán y Eva pecaron, ajá, y ya se le dio una enseñanza y usted ya sabe que pues que Adán y Eva pecaron. Esa fue la prédica del día de hoy. Sin embargo, cuando usted estudia teología, a usted le van a enseñar acerca de la doctrina del pecado, que eso se llama amartiología. Y en la amartiología a usted le van a decir, bueno, el pecado se originó en tal punto, ¿sí? Las consecuencias del pecado son estas, la naturaleza del pecado es esta, la forma de ser libre del pecado es esta, y a usted le van a enseñar en un orden que a usted no se le enseñó en la prédica, ¿sí? Porque en las prédicas son temas sueltos, ¿sí? A lo mejor este domingo le hablaron de la fe, el otro domingo le hablan de la paciencia, el otro domingo le hablan del amor. Pero cuando nosotros estudiamos teología sistemática, va a ser un aprendizaje en orden. Y ahorita vamos a ver cuál va a ser ese orden en el cual vamos a aprender, que esperamos que ustedes lo aprovechen, de verdad, lo aprovechen, porque la manera que nosotros le vamos a enseñar a ustedes en este discipulado es a la altura de un seminario bíblico. Así que esperamos que lo aprovechen. ¿Por qué se dice que la teología es una ciencia? Precisamente porque es un arreglo sistemático y lógico de hechos autenticados. Si usted aprende teología, no se le va a decir solamente, ¿sabe qué? Es que Pablo escribió la carta a los Gálatas. No, a usted se le va a dar la evidencia tanto interna, la evidencia interna es lo que dice la Biblia, como externa, ¿sí? Que es lo que dice la historia, del por qué yo le digo a usted que Pablo escribió Gálatas, ¿sí? Entonces es muy diferente a lo que nosotros podemos aprender en una prédica. Esa es la gran diferencia. Y por eso se enseña teología en las universidades. Ajá.
Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la doctrina? La siguiente. Doctrina significa enseñanza o instrucción. Son las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Todo lo que usted enseñe a otros se puede convertir en una doctrina. Una doctrina es una enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre teología y religión? La palabra religión viene también en su original en griego de la palabra ligar. O sea, que ligar son actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. La religión es una práctica, mientras que la teología es conocimiento. Se puede ser teólogo sin ser religioso o se puede ser religioso sin ser teólogo. Les explico. Una persona puede ir a una iglesia, tener una fe, ¿sí? O sea, tener una religión sin tener ningún conocimiento de Dios. Y de eso están llenos las iglesias, ¿no? De personas que siguen una creencia y dicen, no, pues yo soy católico. No, ¿por qué? Porque mi mamá era católico, ¿no? Yo voy a la misa, yo adoro a los santos y todo, pero nunca se ha puesto a estudiar si realmente esa práctica que realiza está de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. ¿Conocen ustedes personas así, verdad? Entonces el mundo está lleno de personas religiosas sin ser teólogas. Ahora, al revés, ¿verdad? Una persona puede ser teóloga sin ser religiosa. Hay muchas personas, ¿verdad?, que estudian teología en una universidad, pero no lo viven, no practican la palabra, ¿sí? No viven lo que les han enseñado. Entonces, ese es un teólogo sin fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay personas que pueden tener el conocimiento sin vivirlo. Y hay personas que pueden tener una falsa espiritualidad basada en cero conocimiento del Señor. La siguiente. Sin embargo, la palabra nos exhorta a que, dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué dice? Aprobado. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces la Biblia nos exhorta a nosotros, a todos, ¿eh? No dice nada más a los que sirven, no dice nada más a los pastores, no dice nada más a los que tienen algún ministerio, ¿sí? A los que están ejerciendo un llamado. No dice que es solamente para eso. Dice que es para todos los creyentes, ¿sí? Dice, procura con diligencia con el Señor. Ahora, ¿qué diferencia existe entre doctrina y dogma? Doctrina es la apelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Escrituras Sagradas. Cuando nosotros hablamos de doctrina, la doctrina que nosotros como evangélicos practicamos, ¿quién la enseñó? ¿Quién más? Los apóstoles. La palabra lo dice. Ustedes tienen que seguir la doctrina enseñada por Cristo y los apóstoles. Ellos fueron los que establecieron las bases doctrinales para la iglesia primitiva y son las mismas bases doctrinales que nosotros seguimos el día de hoy. ¿Sí? Si nosotros practicamos la Santa Cena, es porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Si nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, eso no lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Un apóstol, ¿verdad? Pablo. Entonces, toda la doctrina que nosotros seguimos es de Jesucristo y los apóstoles. ¿Sí? Dogma es la declaración del hombre con respecto de esa verdad expresada en un credo. Hay credos, ¿sí? Hay muchos credos que se han establecido a partir de los diferentes concilios
que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Nosotros creemos en el credo de los apóstoles. ¿Ustedes saben cuál es el credo de los apóstoles? ¿Qué dicen? Eso se lo enseñan a uno cuando es católico y va a hacer la primera comunión. Y a veces se lo dicen en la misa. De todo lo invisible, invisible. Creo en Jesucristo, su único hijo, ¿verdad? Sí lo han escuchado. Se lo tenía uno que aprender, hermana. Sí, se lo tenía uno que aprender. La primera comunión. Si no, no hacíamos la primera comunión. Bueno, eso es un credo, ¿sí? Eso es un credo. Y está un credo que es el credo de los apóstoles, que se estableció desde la iglesia primitiva. En ese credo de los apóstoles dice, ¿verdad?, que creemos en Dios, que creemos en Jesús, su único hijo, ¿verdad?, que creemos en el Espíritu Santo, ¿sí?, que creemos en la salvación. Todo eso dice el credo de los apóstoles, y eso hace parte de nuestra doctrina cristiana. Ajá. Ahora, ¿qué importancia tiene la pregunta que les hacía al comienzo de la clase? ¿Qué importancia tiene el conocimiento teológico? ¿Qué valor tiene que nosotros conozcamos cuál es nuestra doctrina? Porque a veces nosotros llevamos años, añísimos en la iglesia cristiana, pero te preguntan qué es el nuevo nacimiento y no sabes. Te preguntan qué es el bautismo y no sabes. Te preguntan qué es la Santa Cena y no sabes. Te preguntan qué es el arrepentimiento y no sabes. Te preguntan qué es el pecado y no sabes, ¿sí? Pero sin embargo decimos que somos cristianos. Y todas esas cositas que les acabo de mencionar hacen parte de la doctrina básica, ¿sí? Hagan de cuenta que somos cristianos y en el kinder nos enseñan eso, ¿sí? En el kinder nos enseñan qué es el nuevo nacimiento, qué es el arrepentimiento, cuál es la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Todo eso hace parte de lo básico que cualquier cristiano debería saber, no sin tener ningún seminario bíblico. Todo cristiano debería saber, ¿verdad? Qué es la Trinidad. Son cosas básicas porque son cosas en las cuales nosotros creemos, ¿cierto? Entonces, si viene cualquier persona, no sé, católica, testigo de Jehová, lo que sea, y te pregunta, oye, ¿y qué es la Trinidad? ¿No? Y de repente llevamos 10 años de cristianos, pero no sabemos qué es la Trinidad. Entonces, es preocupante, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber en qué creemos y por qué creemos eso. Esa es la importancia de conocer la doctrina, y eso es lo que vamos a aprender aquí en cada clase. Ajá. Dice, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Toda persona tiene su teología, lo sepa o no. Las acciones y conducta del hombre están influenciadas por lo que cree. ¿Sí? Las acciones y las conductas de los hombres están influenciadas por lo que cree. Por lo menos los mormones, ellos creen que cuando vayan al cielo, hay los, los mormones, ¿no? Y los musulmanes también, que allá en el cielo los va a esperar un harén de mujeres, ¿no? Entonces, pues ellos creen en la poligamia, ¿sí? Han visto que los musulmanes tienen varias mujeres, ¿no? Y Musafá, ¿no? Está ahí en el centro y todas las mujeres echándole su, ¿no? Pues ellos creen eso y ellos no ven nada de malo en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que su conducta está influenciada por lo que él cree, ¿verdad? Él cree que eso es bueno. Ajá. Él cree que eso es bueno. Para nosotros no, ¿verdad? Nosotros creemos en la monogamia, entonces para nosotros, lo que para ellos es bueno, para nosotros no lo es. ¿Sí? Un judío, por ejemplo, viene a México, ¿verdad? Y ve tantos puestos de carnitas, va a decir, no, pues son unos pecadores, ¿cómo se comen el cerdo? Si el cerdo es un animal inmundo, ¿verdad? Pero usted que es cristiano mexicano dice, no, pues el Señor ya santificó todas las cosas, échate para acá carnita, ¿verdad? Entonces tu conducta está influenciada por lo que crees, ¿sí o no?
Entonces, lo que para ellos es malo, no, pues para ti es requete bueno, ¿no? Para ti es buenísimo. Y así, ¿verdad? Según, ¿verdad? Lo que nosotros creamos, así estará influenciada nuestra conducta. Pero para nosotros poder defender en lo que creemos, ¿verdad? Si viene un judío y te dice, eres un pecador porque cómo estás comiendo carnitas. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a defender lo que tú crees? Si no conoces, ¿verdad? Necesitas conocer, necesitas saber dónde estás parado, ¿verdad? Necesitas estar bien documentado en la palabra. ¿Para qué? Para presentar defensa de tu fe. Y poder explicarle a otras personas, bueno, es que esto que yo hago no es ningún pecado. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice esto y esto, ¿cierto? ¿Qué otro valor tiene la doctrina? Dice, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. No existiría conocimiento experimental cristiano si no hubiera doctrina cristiana. Creencias bien definidas forman también convicciones claras. ¿Cómo yo puedo decir, es que yo estoy, el Señor está trabajando en mí, está formando mi carácter, yo estoy siendo moldeado por el Señor? Si usted nunca abre su Biblia, o sea, ¿cómo? Así por ósmosis o cómo, ¿no? ¿Cómo que el Señor va así? Lo que nos transforma es la palabra, el poder de la palabra. Dice la misma palabra, ¿verdad? Que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta el alma y los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, ay, no, es que el Señor está trabajando en mí? No, yo estoy siendo moldeado. Si usted no ora, si usted no lee la Escritura, o sea, ¿cómo cree usted que va a ser moldeado? Si tiene la Biblia arrumbada por allá, si no se congrega, se aparece cada que le da la gana. ¿Cómo es que va a ser moldeado? A ver, explíqueme eso. No, ¿verdad? Necesitamos exponernos a la palabra. Exponernos, ¿para qué? Para poder saber entonces cómo es que yo necesito vivir. ¿Cómo voy a saber cómo necesito vivir si no estudio la palabra? Y aquí es donde el Señor me dice cómo me debo de comportar. ¿Cómo voy a decir yo guardo sus mandamientos si para empezar no sé ni siquiera cuáles son? ¿Verdad? Para guardar los mandamientos necesito conocerlos. Para conocerlos necesito escudriñar las Escrituras. El conocimiento doctrinal protege del error. Que nadie piense que un error doctrinario es un mal práctico insignificante, declaró en cierta oportunidad el teólogo Odge, y añadió, ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Hay personas, ¿verdad?, que están equivocadas y aunque les des 1000 razones, 1000 argumentos, dicen, es que es así, y es que yo no voy a dejar de adorar mi virgencita, porque mi virgencita, y aunque le digas y le enseñes todo lo que le quieras enseñar, esa persona está enceguecida completamente y nadando felizmente en el mar del error. Y mientras no haya una disposición en su corazón, ¿verdad?, no se le van a hacer quitadas esas vendas de los ojos. Y desafortunadamente, hermanos, a veces nosotros como cristianos también estamos así. De que aunque nos están enseñando algo y el Señor reiteradamente nos está diciendo algo, usted no quiere recibir lo que dice la palabra. Usted quiere hacer lo que su santa voluntad le indica. Y queremos persistir en los errores.
El conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A la gente le encanta que le enseñen cuentos de Condorito. Le encanta que le digan mentiras desde el púlpito. Le encantan que les digan que el Señor les va a dar casa, carro y beca sin ningún esfuerzo. Les encanta que les digan, es que usted va a ser... No, es que tú en la escuela vas a hacer cabeza y no cola porque la Biblia lo dice. No te pongas a estudiar a ver si vas a hacer cabeza y no cola. No, es que la Biblia dice que el Señor concederá los deseos de tu corazón. Feliz cumpleaños, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Ah, pero se nos olvida decirle a esa persona, ¿verdad? Que se deleite en el Señor. Y entonces, después de que Cristo sea su primer lugar, entonces el Señor concederá los deseos de su corazón. Ay, es que nos encanta decir, es que no te preocupes por el mañana, que vas a comer, que vas a vestir, si Dios está ahí contigo. Ah, sí, pero el Señor, esa promesa es para los que no se preocupen, es para los que lo ponen en primer lugar a Él. O sea, si tú estás afanado por el trabajo, pues afanado morirás. Porque tú no has entendido que necesitas poner a Dios en primer lugar. Y entonces, si tú pones a Dios en primer lugar, las demás cosas se te serán añadidas. Pero no es así como que así nomás. Nos encanta mutilar la palabra. Nos encanta que nos echen cuentos, historietas y no nos digan la verdad de cómo son las cosas. Nos encanta. Y a eso es lo que Pablo dice. Nos encanta escuchar fábulas y cuentos. No, hay una parte donde Pablo dice, nos encanta escuchar cuentos de viejas. No sé si lo han leído. Pablo dice así. Y les encanta escuchar cuentos de viejas. ¿Sí? Lo dice Pablo. Búsquenlo en su Biblia si no lo han leído. Pero no nos gusta que nos digan las cosas como van. Porque ahí sí nos ofendemos. Nos ofendemos. La Biblia sigue un tema básico, central, pero las numerosas verdades que se relacionan con el gran tema están esparcidas por los libros de la Biblia y hay que reunirlas y estudiarlas. Esa es la importancia de nosotros estudiar teología. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos teología, como les decía hace rato, yo puedo estudiar, yo a lo mejor puedo decir, no, pues yo solito en mi casa voy a estudiar este mes el Evangelio de Juan. Y empiezo a leer Juan, ¿no? Y Juan habla de un montón de cosas, ¿verdad? Juan habla de la salvación, Juan habla de la naturaleza de Cristo, Juan habla de muchas cosas, del amor. Y ahí ya se me hizo la cabeza un 8 porque Juan habla de un montón de cosas, ¿sí? Pero estudiando teología, entonces yo puedo poner todo ese conocimiento en orden, ¿verdad? Solamente así es la única forma de ordenar todo el conocimiento que tenemos en la cabeza y que hemos recibido a través de tantos años congregándonos. Solamente estudiando teología sistemática es la única manera que nosotros podemos decir, ah, el pastor un día me enseñó sobre el pecado. Ah, entonces esto va aquí, ¿verdad? Como cuando organizamos cuando se nos da por hacer qué hacer, ¿verdad? Y decimos, ay, voy a organizar los libros de mi casa, los que tienen libros, claro está, ¿verdad? Los que todavía en sus casas existe eso llamado libros. Entonces dice, ay, voy a ordenar los libros, ¿verdad? Ay, voy a poner aquí los libros de matemáticas. Y acá todas las obras literarias, ¿no? Y acá arriba voy a poner todas mis Biblias que tengo, ¿no? Y entonces organizas todo, ¿verdad? En tu librero. Pero tú lo organizas, ¿verdad? A diferencia de cuando está todo suelto y no sabes por dónde vas a buscar. Es lo mismo, ¿verdad? Para tener ese conocimiento así organizado, necesitamos, ¿verdad? Aprender teología. De otra forma es imposible, hermanos.
La teología la clasificamos en muchas formas, ¿eh? Hay muchas formas de clasificarla. Pero por mencionar una, pues tenemos la teología histórica. La teología histórica es el estudio de la historia de la iglesia y el desarrollo de las doctrinas a lo largo de la historia de la iglesia. La teología bíblica estudia la doctrina a través de los diversos libros de la Biblia. Cuando estudiamos teología bíblica, podemos decir, bueno, vamos a estudiar la literatura, la historia y las enseñanzas de los libros históricos. Y vamos a estudiar la literatura, la historia y la aplicación de los libros del Pentateuco, ¿no? Eso es teología bíblica. Ajá. La teología sistemática son enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y el hombre organizadas por temas, ¿sí? De acuerdo a un sistema definido. La teología exegética. Para estudiar la teología exegética necesitamos estudiar cada doctrina basado en el significado a partir de los idiomas originales. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Hebreo y griego, ¿sí? Hay algunos apartados en arameo, pero básicamente es hebreo y griego. Cuando nosotros estudiamos hebreo y griego y a partir del original, ¿qué es lo que realmente enseña cada doctrina? Eso se llama teología exegética. Y el que estudie eso es un duro, porque no cualquiera, ¿eh? Supremamente difícil. Teología dogmática estudia los asuntos fundamentales de la fe según los enuncian los credos de la iglesia, que son muchos. Sí, son varios, como les digo, se han establecido a partir de los diferentes concilios que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué teología es la que vamos a estudiar aquí? Teología sistemática. Y estos son los temas que vamos a ver a lo largo del año, si el Señor nos presta la vida. La siguiente. Doctrina de las Sagradas Escrituras. Esa la vamos a saltar. ¿Por qué? Porque ya la vimos, ¿verdad? Estuvimos estudiando doctrina de la Biblia desde octubre, así que yo creo que eso ya lo tienen dominado. Súper dominado, ¿verdad? El origen de las escrituras, qué es inspiración, qué es revelación, qué es iluminación. Todo eso ya lo vimos. Y si no se acuerda, vaya y estudie, les pasé el material, están los videos en la aula virtual, pero doctrina de la Biblia ya lo vimos y ya no lo vamos a repetir. A la doctrina de la Biblia se le conoce también como bibliología, ¿sí? Posteriormente, o sea, a partir del siguiente domingo, primeramente Dios, vamos a empezar a estudiar la doctrina de Dios o teología propia, ¿sí? La naturaleza de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios. Hermoso estudio, el próximo domingo lo vamos a empezar, ¿sí? Doctrina de Dios. Posteriormente vamos a hablar sobre la doctrina de los ángeles o angeliología, ¿sí? Vamos a estudiar el origen de los ángeles, la naturaleza de los ángeles, la clasificación de los ángeles, que son los querubines, que son los serafines, que son los arcángeles. Todo eso lo vamos a dar aquí, claro, si usted viene, ¿verdad? Y demonología, que son los ángeles caídos, ¿sí? Su naturaleza, su forma de operar, todo eso lo vamos a ver. La doctrina del hombre o antropología bíblica, ahí vamos a ver la naturaleza del hombre, qué quiere decir que el hombre tiene alma, que el hombre tiene cuerpo, que el hombre tiene espíritu, cuál es la diferencia, qué es el soplo de vida. Todo eso lo vamos a ver aquí en antropología bíblica. La doctrina del pecado o amartiología, dónde se originó el pecado, cuál es la naturaleza del pecado, cómo ser libres del pecado, todo eso, ¿sí? Posteriormente, la doctrina de Cristo o cristología. En la doctrina de Cristo vamos a ver la naturaleza de Cristo, vamos a ver algo sobre la vida de Cristo, ¿sí? Los nombres de Cristo, las divinidades de Cristo, todo eso lo vamos a ver aquí. Posteriormente, la doctrina de la expiación. ¿Saben qué es expiación? ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? Perdón de pecados, ¿sí?
la doctrina de la expiación, posteriormente la doctrina de la salvación o soteriología también se le llama. Después la doctrina del Espíritu Santo o neumatología y la doctrina de la sanidad divina, la doctrina de la iglesia o eclesiología, la doctrina de los acontecimientos finales o escatología. Estos 12 puntos hacen parte de la teología sistemática, que es lo que vamos a estar aprendiendo en este curso, ¿sí? Y lo vamos a ver en ese orden, porque precisamente, como les decía, se llama teología sistemática porque es un estudio ordenado y sistemático de los temas, ¿sí?, de nuestra doctrina como creyentes. O sea, ¿qué es lo que creemos nosotros con respecto a Dios? ¿Qué es lo que creemos nosotros con respecto al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que creemos nosotros con respecto al hombre? ¿Qué es lo que creemos nosotros con respecto a la iglesia? ¿Qué es lo que creemos con respecto al pecado? ¿Qué es lo que creemos? Vamos a verlo en la Biblia, ¿sí? Y vamos a verlo de una forma ordenada. Si ven que los hermanos se graduaron ahora en diciembre, ellos tuvieron un título en ministerio teológico, pero la teología que ellos estudiaron fue teología bíblica, porque ellos a lo largo de esos 3 años y medio lo que hicieron fue estudiar Biblia. No fue una teología sistemática, fue una teología bíblica. Ellos estudiaron 1 año el Evangelio de Mateo y la vida de Jesús a través del Evangelio de Mateo. Estudiaron 6 meses la vida de Pablo y las cartas de Pablo. Estudiaron otros 6 meses el Pentateuco. Estudiaron 3 meses el libro de Jeremías, ¿sí? Y estudiaron las doctrinas, pero a través del estudio de los libros de la Biblia. O sea, que eso que ellos vieron fue teología bíblica. Lo que nosotros vamos a ver aquí es teología sistemática. Son otros temas y es otro orden. La siguiente. Entonces ahí está una imagen más o menos de los temas que vamos a estudiar, ¿verdad? Teología sistemática comprende a Dios, al hombre, al Espíritu Santo, a Cristo, a la iglesia, la redención. La siguiente. Vamos a ver en la próxima clase, doctrina de Dios, ¿sí? La existencia de Dios, las pruebas o los argumentos sobre la existencia de Dios. ¿Sí se han visto la película de Dios no está muerto? Sí. Si no se la han visto, véansela, porque de hecho en esa película, que es una película cristiana, habla sobre algunos argumentos de la existencia de Dios. También el caso de Cristo, ¿no? En el caso de Cristo habla sobre argumentos, ¿sí?, sobre la existencia de Cristo, pero básicamente en esas de Dios no está muerto, habla de algunos argumentos. Si ustedes han visto la película, cuando hablemos en esa clase de esos temas, eso era lo que decían, ¿no? En la película, lo vamos a ver. Y hay otra teología que es la teología práctica. Ya vamos a acabar, esta es la última. La teología práctica incluye muchísimas ramas y es lo que nosotros aprendemos cuando estudiamos una licenciatura en teología, porque la teología sistemática no lo es todo. Cuando usted hace una licenciatura en teología le enseñan tanto teología bíblica como teología sistemática como teología práctica. Por eso es que las licenciaturas en teología duran 4 años, 5 años, hay maestrías, hay diplomados, etcétera, porque es algo muy amplio y realmente nunca, ¿verdad?, vamos a terminar de estudiar. En la teología práctica se aprenden todas las ramas prácticas de la teología, que son cuáles: discipulado, ¿sí? Ahí te enseñan cómo hacer un discipulado, evangelismo, misiones, métodos de estudio bíblico, hermenéutica, gramática, exégesis, hebreo, griego, homilética, liturgia, comunicación oral, música, filosofía, ética, consejería, historia de la iglesia, administración, liderazgo, cultura ecológica, teología pastoral, apologética, pedagogía, ministerio infantil, teología contemporánea, ministerio juvenil, tanatología, escuela dominical,
dominical, la iglesia y su sustentabilidad, geografía bíblica, matrimonio y familia, desarrollo personal, todo eso te lo enseñan en una licenciatura en teología. O sea que lo que sabemos aquí es Nada. una gotita, ¿sí? Comparado con todo lo que uno estudia en la universidad cuando estudia teología. Entonces, hay muchísimo por aprender. Hay muchísimo por darles, porque para eso mi esposo y yo nos hemos capacitado, y todo esto que está aquí, a nosotros ya nos los enseñaron. ¿Para qué? Para enseñárselos a ustedes, siempre y cuando tengan esa disposición y esa disponibilidad, ¿verdad? De hacerlo. Nosotros estamos en la mayor intención de hacerlo, de que ustedes conozcan, de que ustedes no se detengan, porque a lo mejor a veces el tiempo, ¿verdad? El recurso económico no nos da para una universidad. Eso no sea una limitante para que la iglesia no sepa, amén. Entonces, aprovechenlo, hermanos. Y bueno, la teología bíblica, que ya se las había mencionado, que es cuando estudiamos la Biblia a través de las doctrinas, a través de los diferentes libros de la Biblia. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, periodo intertestamentario, evangelios sinópticos, hechos, las cartas paulinas, ¿verdad? Que las dividimos en doctrinales, carcelarias, pastorales, las cartas generales y Daniel y Apocalipsis, ¿no? Que son libros de revelación o de profecías futuras. Así se estudia la teología bíblica. Entonces pueden ver, muchachos, que esto es amplio, de verdad que mientras nosotros tengamos esa disponibilidad, esa disposición de aprender, nos queda muchísimo por aprender. Y pues tengamos esa disposición, ¿verdad? De poder aprender de la palabra de Dios, que no nos cuesta más que levantarnos temprano, la verdad. Eso es lo único que les va a costar, levantarse temprano los domingos y poder estar aquí para que reciban una clase de calidad. Entonces, el próximo domingo, primeramente Dios, doctrina de Dios, vamos a orar. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Ya se dieron cuenta que los que estudiaron el seminario de 3 años solamente vieron una gota de todo lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, el conocimiento hay mucho que aprender, y bueno, que Dios ponga ese querer como de hacer en cada uno de nosotros, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo de esta introducción que mi esposa compartió el día de hoy, Señor. En la próxima semana ya comenzamos con los temas, Dios, que tú estás poniendo el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, Señor, esa diligencia, Señor, para poder estar atentos, Señor, para poder estar, Señor, listos a aprender más de tu palabra de manera ordenada, Señor, de manera profunda, Dios, porque es por tu palabra que somos transformados cada día más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por los hermanos que vinieron. Te doy gracias a Dios por sus vidas, su disposición, su corazón, Señor, y el hecho de que estén aquí, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, y bueno, en un momento más estaremos